Vamos a ver ahora un tema muy importante que es el tema de la visualización arquitectónica, es decir, el modo de los ajustes que tiene Ecosim para convertir este modelo 3D que tenemos en una vista en planta con todas las características de una vista en planta convencional, una vista en la que los objetos se resimbolizan, como pues estas puertas, esta escalera, es decir, no son objetos 3D vistos desde arriba. Vamos a abrir un fichero en el cual ya tenemos puestas las puertas. Bien, como se ve en este fichero ya tenemos todas las puertas, las que hemos empezado a colocar, pero ya también estas que tienen un cristal en la parte superior, una parte fija, etcétera. Bien, y entonces vamos aquí a nuestro plano en planta. Bien, entonces os acordáis que en un momento dado os enseñé que esto realmente era un 3D visto desde arriba. Ya lo veis que en el fondo, pues bueno, es el mismo 3D, aquí hay menos niveles activados, ya sabéis que los niveles se activan o desactivan en función de la vista, es decir, en una vista puede haber más niveles desactivados, más niveles activados. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que tenemos varias cosas. Primero, que está cortado, es decir, a un nivel que puede ser pues la altura de las ventanas aproximadamente, pongamos 1,5 metros, cosas así. Esta es la barandilla, pues un poquito más alto. Y que luego hay elementos resimbolizados, es decir, esta puerta de aquí obviamente no es la puerta 3D cortada por la mitad, sino que es un símbolo de puerta. Lo mismo sucede con la escalera, aquí no vienen los peldaños en 3D, sino que viene la escalera. Curiosamente sí que las barandillas son elementos 3D cortados, pero lo que es la escalera no, y viene con sus flechas de bueno, la símbolo habitual de una escalera. También viene, por ejemplo, aquí los ascensores. Los ascensores tiene sentido que sean un símbolo porque, bueno, evidentemente si hacemos una cabina en 3D aparecería en todas las plantas como 3D. No, esto lo lógico es que sea un símbolo 2D para simular en la cabina del ascensor en una determinada planta. En fin, esta planta está resimbolizada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues entonces, en este botón de aquí es donde están los atributos de vista, es decir, las propiedades de lo que se visualiza en esta pantalla. Ya hemos jugado con algunos de ellos. Recordáis que yo os indiqué los grosores de línea que normalmente estarán desactivados, y aquí tenéis ajustes diversos, como por ejemplo para que no se vea el símbolo de ACS, este X, Y, Z, bueno, XY, que es este de aquí, la tríada ACS, desaparece, o otros elementos útiles como lo que os dije de construcciones, que está por aquí, construcciones, que lo que hace es activar, desactivar las construcciones auxiliares, como pueden ser las etiquetas de los espacios. También hay una cosa curiosa, lo de las fast cells, que son las células o bloques que tiene definidos en Ecosim. En general, toda agrupación es realmente una célula de un tipo o de otro, y que digamos este ajuste sería el único que tiene Ecosim, que puede ser similar al LOD que hay en otras aplicaciones, al Coarse, Medium, Fine. Pues esto sería digamos, el ajuste que sería equivalente a esto. Fast cells. Lo que hace es la célula la sustituye por la envolvente que tiene, pues el prisma que la contiene. En fin, pues lo dicho, aquí hay muchos atributos y uno de ellos es importante, es Clip Volume. Eso quiere decir que esta vista tiene activado un volumen de recorte que hace que esto aparezca de esta manera. En cambio aquí pues no aparece activado. Eso quiere decir que no está recortado. Esto es un poco el Section Boss que aparece en Revit. Bien, entonces, ¿qué pasa si desactivo aquí Clip Volume? Pues lo mismo que si desactivo Section Box en Revit. Pues ya lo veis aquí, esto se ha convertido en blanco y negro en esto mismo que hay aquí. ¿Vale? Esto ya de paso es la vista isométrica. Vista isométrica, y entonces ahora ya tendríamos algo que es básicamente lo mismo. En fin, de todos modos hay aquí algo extraño. Como veis, aquí sigue saliendo el símbolo. ¿Por qué? Ahora os lo cuento. Voy a volver aquí a Clip Volume. ¿Vale? Bien. Y aquí hay
unos ajustes más. Voy a minimizar estos, que son los atributos de presentación principales, y voy a este de aquí, Building. Este, como veis aquí, está activado, y en esta vista, en cambio, está desactivado. Veis que viene un botón que es Promote View, y en este viene un botón que es Demote View. Eso, digamos que es, el otro botón es para subir a la vista tipo arquitectónico, y este es para bajar a la vista convencional. Bien, entonces Building, ¿qué es? Pues este tipo de representación, es decir, la resimbolización arquitectónica. Se puede activar o desactivar. En este caso, obviamente, está activada. Voy a poner esto en planta, top. ¿Vale? Entonces, esto, como os he dicho, es una vista arquitectónica. Entonces, ¿qué ajustes tiene la vista arquitectónica? Pues ya lo veis aquí. No es que se vea muy bien, pero esto es forward, lo veis aquí, cut y back. Forward, bueno, empiezo por cut. Cut quiere decir la representación de todo lo que está cortado, el plano de corte, vaya. Forward, en cambio, es lo que se ve hacia adelante, es decir, del plano de corte hacia abajo en esta vista top. Mientras que back es lo que se ve en planta hacia arriba. En los tres casos, bueno, hay diferentes ajustes, no entramos en ellos, bueno, me los salto. El principal es este, Drawing Symbols. Entonces, Drawing Symbols es precisamente el tema de los símbolos en 2D. Es decir, yo ahora lo he desactivado y si os fijáis aquí en la escalera vuelve a ser el 3D cortado y aquí las puertas son el 3D cortado. Drawing Symbols, entonces sale el símbolo que está de aquí hacia abajo. Y si quiero que realmente se vea el de abajo y además el de corte, entonces tengo que darle al de cut, ¿vale? Estos normalmente están asociados, no he visto casos en los que se ponga uno y no se ponga el otro. En fin, ya os digo, hay más cosas. Estos son los ejes de replanteo que se pueden representar, etcétera. Bien, y luego en cuanto a back es poco habitual, pero si damos aquí a back podemos representar, a ver si quito el plano de recorte, perdonad, no tengo ningún símbolo de objetos, claro, tendría que tener mecánica, luego lo vemos. Eso quiere decir que se representaría la simbolización de aquellas cosas que van hacia arriba, como por ejemplo un conducto que está por encima del nivel de corte. Bueno, luego lo vemos. Entonces, lo dicho, back, los drawing symbols de los diferentes niveles. Y luego viene aquí unos clip volume settings que vienen a ser unos estilos de cómo se visualiza. Digamos que esto es que aparece, que no aparece y esto digamos qué estilo se utiliza. ¿Qué quiere decir qué estilo se utiliza? Bueno, voy a aplicar otra vez aquí el corte. Presentation clip volume, vale, ya estoy como estaba. Y ahora voy a presentación. Entonces, Display Styles, pues ya lo hemos visto un poco, lo podemos seleccionar aquí. A ver, aquí, ¿vale? Son los estilos de visualización, bueno, que hay en todos los programas. Que Illustration Default es el más habitual, o Ignore Lightning, que entonces no viene con sombras, este sería el más genérico de sombreado, el más identificable. Pero bueno, hay muchos otros. Básicamente, el más habitual, Ilustración, Ignore Lightning o Default y luego Wireframe, ¿vale? Bien, pues entonces aquí en los atributos existe posibilidad de seleccionar individualmente los estilos de visualización de cada uno de los planos, es decir, el cut o el forward. Entonces aquí sale una lista, bueno, un poco diferente. ¿Por qué? Porque estos son estilos especializados para este tipo de cosas. El cut drawing es uno que lo que muestra son los patrones. ¿De acuerdo? Los patrones están, no me acuerdo dónde está aquí. En fin, ya este está ajustado para coger los patrones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay otros para forward, etcétera, los tenéis aquí. Si os fijáis, hay unos que aparecen en negrita y otros que no. Estos, digamos que es una lista completa de todos los estilos de visualización, pero eso lo que indica son los estilos que aparecen aquí y los estilos que aparecen aquí. Puede suceder que existan estilos para los dos niveles, pero vaya, estos digamos que están diseñados para ser arquitectónicos y estos
para ser bueno, de arquitectónicos de forward, arquitectónicos de corte. Yo voy a ver si puedo poner aquí esto es. Si os fijáis aquí, forward, back, cut, están en otro orden que este de aquí, pero bueno, más o menos se puede seguir. Forward es lo que se ve hacia adelante, como sale, pues con un estilo forward. Cut sale cut drawing, es decir, las tramitas que habíamos visto, y en este caso he activado con este botón de display el back, es decir, lo que se ve hacia arriba, y como veis está puesto para que salgan las vigas con sus ejes, ¿de acuerdo? Si tuviera como he dicho, elementos de Mechanical, pues podría poner aquí Drawing Symbols y saldrían los símbolos de Mechanical. Entonces ya veis aquí una planta que sale, bueno, la estructura. En fin, ¿por qué sale en blanco y negro? Pues un poco por lo mismo que os acabo de contar, es decir, los estilos de visualización están preparados para que esto salga en blanco y negro, pero si nosotros vamos a probar una cosa simplemente porque lo veáis. Illustration, que es el estándar, voy a decir que esté disponible para los clip volumes. ¿Lo ves aquí? Bien. Entonces, eso quiere decir que aquí entre la lista de los que hay, pues puede estar ilustración. ¿Lo veis aquí? Bien. Entonces, ya veis lo que ha pasado. Digamos que el plano hacia adelante, el que se ve desde el corte hacia adelante, de pronto tiene el estilo de visualización Illustration. Lo veis ahí, sale en blanco porque el suelo es blanco. En fin, esto es un poco rápido, pero creo que con esto os hacéis idea de qué significa todo esto y qué es lo de la vista tipo building. Bien, siguiente paso, objetos. Como veis aquí ya tengo un fichero que pone After Sanitary Fixtures, es decir, ya he puesto algunos objetos. Si os fijáis aquí en los baños, tenemos aquí un sanitario, este de aquí, y luego tengo unos tabiques que he puesto aquí, unos tabiques que también he sacado de la librería de Ecosim, y también tengo, vamos a ver si se ve aquí, unos lavabos. De acuerdo, estos en planta, si os fijáis ahora, ya poseen su resimbolización arquitectónica, es decir, lo que hemos visto antes. Esto no es el 3D visto desde arriba, digamos, bueno, se parece bastante, pero esto está simplificado. Ya veis que tiene aquí una raya que no proviene del 3D, etcétera, y el tabique, pues aunque tiene aquí más sus enganches y tal, pues no aparecen aquí, o sea, aparece representado como una línea. Parece que también aquí hay un secamanos que pusimos. Sí, efectivamente ahí hay un objeto. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan los objetos aquí? A ver, como os he dicho, básicamente todos los objetos que tienen cierta complejidad son células, son cells. Entonces, cualquier objeto que cojamos, pues pongamos, vamos a coger esta escalera. Si damos aquí información, esta escalera. ¿Veis? Siempre que vamos investigando a fondo lo que es la definición del objeto, llega un momento en que esto lo denomina células. ¿Lo veis ahí? Es un conjunto de objetos. Me está marcando aquí qué es lo que considera células, y si yo voy aquí a un elemento, pues bien, me lo marca ahí. En fin, entonces los objetos son también células. Lo que pasa es que son células un poquito más complejas, que son lo que se llama células compuestas, que tienen no solo una definición en 3D, sino una representación en 2D. Esto, pues tampoco entramos en ello, pero aquí tenéis el Compound Cell Manager, que es bueno, la aplicación que permite hacer las células compuestas. Entonces aquí tenéis objetos, no se ven muy bien ahí en blanco y negro, pero en fin, aquí lo que en esta parte de abajo se indica que lo que aparece aquí, entonces veis que tiene 3D, plan, es decir, la planta, y luego otras cosas como perforators, que se refiere a que, digamos, que un objeto puede tener una definición de la zona de recorte que va a utilizar cuando, por ejemplo, en este lavabo, si lo ponéis encima de una encimera, pues ya sabe que tiene que recortar eso. Pero una ventana también tiene sus perforadores, de tal modo que cuando lo acercas al muro, dentro de un rango de sensibilidad que tiene, pues va a hacer el recorte.
Entonces, bueno, como lo visteis antes, una ventana realmente es una célula, se puede poner en cualquier sitio, pero cuando se acerca a un muro, entonces es cuando lo recorta. En fin, estos son las células compuestas. Entonces, cuando vamos aquí a Object, bueno, vuelve a ser un poco el diálogo de siempre. Entonces ya veis los tipos de objetos que tienen. Esto es una butaca muy conocida. La silla está en forma de huevo, Jacobsen. Entonces, bueno, pues aquí aparecen los datos habituales, pero como es un mueble, pues evidentemente no hay muchos datos paramétricos de modificación de geometría. Es decir, es un objeto que se coloca y ya está. Y si tenéis, si queréis poner otro objeto, pues tenéis que coger otro modelo. O sea, este objeto no es paramétrico. En fin, sí que hay algunos ajustes para ponerlo a una determinada altura, y también esto que es la distancia de sensibilidad, que es lo que os comentaba, que cuando esto se acerca por debajo de una distancia a un elemento, se asocia a él de tal modo que si movemos luego el muro, pues se mueve la butaca. Esto es especialmente interesante pues en encimeras o en sanitarios, en los cuales pues lo pones cerca de una pared. Evidentemente cuando mueves la pared pues quieres que se mueva el sanitario. En fin, un objeto, lo ponemos, un clic, lo giramos, otro clic, y ahí tenemos nuestra butaca. Ya lo veis, en este caso es un objeto facetado, es una malla, pero de la misma manera puede haber objetos con superficies tipo NURBS o cualquier elemento complejo. Es decir, esto vuelve a ser el CAD MicroStation funcionando desde abajo. Como veis aquí en 2D pues aparece la butaca resimbolizada. ¿De acuerdo? Muy simplificado. Entonces, bueno, ¿se pueden poner cualquier tipo de objetos tomándolos de otros repositorios? Sí, se puede poner cualquier tipo de objetos. Hay muchos formatos que se pueden incorporar en EcoSim. Evidentemente, si lo que queremos es que tenga una representación 2D y 3D, pues entonces tenemos que pasar por el proceso de crear una célula compuesta, como hemos visto en una Compound Cell, e incorporarla a nuestro catálogo. En fin, es sencillo colocarlos. Entonces cualquiera de estos los objetos están categorizados según estas listas de categorías que tenemos aquí. Entonces aquí en Toilets, estos son los cubículos, ahora los pongo. Este es una WC. Bueno, que sale un poco sofisticado, pero vaya, esto lo ponéis aquí. Aquí le doy a una O para cambiar el origen y lo pongo aquí. Vale. Ya está colocada. Entonces ahora, si lo miro aquí en el 3D, a cancelar la orden. Vale, aquí lo tengo. ¿Veis? Este tiene una geometría 3D un poquito más compleja, pero en planta sale igual. Vale, pues bueno, os puedo enseñar más, pero básicamente estos son los objetos. Hay algunos elementos más simplificados, como esto, como es Casework, que son bueno, pues cajas realmente, y están basadas en prismas. Eso no está basado en células compuestas. Y luego os quiero recordar también que estas encimeras se obtenían con la herramienta muros. Paradójicamente en muros, pues como os recuerdo, realmente no es una herramienta de muro inteligente al final, sino que es una extrusión de una forma o un conjunto de formas puestas de modo vertical a lo largo de una línea horizontal, y esa es la definición que incluye que puede incluir tranquilamente las encimeras. Entonces esta encimera está puesta con la herramienta de muros y luego está recortada con el perforador de los lavabos. También evidentemente existe la posibilidad de poner encimeras por la vía de objetos. Simplemente os lo cuento para que sepáis que está ahí y que sepáis qué sentido tiene, por qué existe eso ahí. Muy bien, este es el tema de los muebles. Entonces es importante también saber que aparte de estos muebles que son característicos de EcoSim, bueno, realmente no hay mucho contenido de EcoSim en internet
que se pueda utilizar, objetos que sean propios de Ecosim, porque sí existen muchos de tipo Cell o tipo BXC incluso. No, lo he dicho mal, solo tipo Cell. XC es la célula compuesta. Existen muchos que son propios de MicroStation, entonces sí que hay mucho contenido, pero claro, no tienen el tema de ser arquitectónicos, es decir, no tienen representación 2D, 3D, simplemente se verían desde arriba como modelos con su malla y con toda su complejidad. Eso no nos interesa para Ecosim. Entonces, ¿qué pasa con las BXC, las que son propias de Ecosim? Pues que no hay muchas, que cuando vas a internet pues no encuentras muchos repositorios. Entonces, en ese sentido, Bentley ha tomado la decisión estratégica de poder incorporar las familias de componente de Revit, es decir, directamente se pueden aquí utilizar las RFA. No las de sistema, las de componente, evidentemente. Entonces no se convierten, sino que se utilizan nativamente. Es decir, en el catálogo se puede escoger que un determinado ítem del catálogo utilice una célula tipo Cell, una célula tipo BXC, una célula tipo Path, que es otra variante ya más compleja, y luego una RFA. Directamente se incorpora a la dataset y la utiliza el catálogo de objetos. Entonces, bueno, existen dos opciones para utilizar los contenidos RFA. Están aquí en Import Exchange File Types. Podemos poner aquí una RFA. Esto significa poner una RFA con todos sus parámetros y tal dentro del modelo. Pero existe una cosa más interesante que es en importar, esto es 3D Modeling File Types, importar RFA to Catalog. A ver, si le damos aquí, lo que aparece es un wizard que nos permite incorporar dentro del catálogo una definición de Revit. Entonces, primero tenemos que decir si queremos hacerlo en el proyecto nuestro o a nivel del espacio de trabajo para que lo utilicen todos. Y aquí, bueno, vamos paso a paso. Vamos a coger aquí en RVT, en Program Data, Autodesk, RVT 2015, Libraries, Spain. Vamos a coger aquí, pues, un mobiliario, una mesa, por ejemplo. Venga, pues este escritorio estudiante, por ejemplo, ok, vale, nos dice aquí esta dirección, lo está cargando. Este escritorio estudiante pues lo va a poner en la categoría, en la disciplina Architectural Furniture, es decir, la categoría que tenía la RFA, ok, vale. Los types de la RFA, Ecosim no tiene posibilidad de tener sub-items, con lo cual pues esto lo va a generar como dos items diferentes. Vale, aquí nos dice, bueno, el 3D a qué familia y parte la pongo. Esto es lo estándar que hay, ¿vale? Bien, y aquí entonces vienen los datos que tiene escritorio estudiante RFA y a qué propiedades las queremos mapear. Tiene unas por defecto y luego altura y anchura las va a mapear con los valores de altura y anchura de Ecosim. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Decimos create Catalog Entities y nos dice que bien, que ya lo ha creado. Finish. Tarda un poquito. Vale, entonces ya debe haberlo incorporado. Vamos a ver si vamos aquí a objetos. Le hemos dicho que estaba en la categoría. Otra vez tengo el diálogo aquí detrás. Estábamos en la categoría de mobiliario, o sea, furniture, que está aquí, furniture. Vale, entonces vamos a ver si tenemos aquí nuestra mesa de escritorio. Aquí está, escritorio estudiante. Bien, pues nada, pues vamos a ponerlo aquí y efectivamente parece que lo ha cogido bien porque tiene la representación en 2D adecuada. Y si todo va bien, si voy al 3D, efectivamente aquí tiene, bueno, no ha cogido los materiales, se me olvidó poner un ajuste, pero vaya, aquí tenemos nuestra mesa de escritorio con su representación en 2D adecuada. ¿Qué datos tiene esa mesa de escritorio? Vamos a ver aquí Modify Properties. Vale, tiene una altura y anchura de 600 por 600, vale, profundidad.
y una distancia de sensibilidad estará cogido directamente. Bien, entonces si nosotros ponemos aquí, vamos a ver, veo que es paramétrica, no debería ser paramétrica porque bueno, cuando uno quiere mesa de otras dimensiones pues se compra otra mesa, no varía paramétricamente una, pero vamos a probar a ver. Vale, pues esto funciona paramétricamente sin mayor problema. En fin, como veis, coge las RFA correctamente y bueno, pues así Ecosim no tiene que depender tanto de la existencia de repositorios. Es decir, con esto se puede coger información de cualquiera de los repositorios habituales, de BinObject, de donde sea, y utilizarlo en nuestro modelo de Ecosim. Bien, el siguiente paso de nuestro trabajo es la creación de los muros compuestos exteriores. Hasta ahora hemos trabajado con muros simples, es decir, están formados por una forma lineal simple con sus modificaciones, es decir, aquí tenemos agujeros, etcétera, pero no dejan de ser formas simples. Tienen huecos abiertos, pero siguen siendo prismas por las buenas. Entonces, ¿cómo funcionan los muros compuestos en Ecosim? Si nosotros vamos aquí a la herramienta muros, bueno, este es el muro de una capa que hemos puesto antes. Tenemos aquí unos muros compuestos, estos de aquí. No tienen thumbnail, pero bueno, la visualización en la base de datos americana, pues viene aquí las diferentes capas. Aquí, por ejemplo, este es la planta, los muros interiores de una planta del edificio de ejemplo que ya vimos en su momento, y veis que vienen muros de diferentes tipos, entre ellos los compound walls, como veis aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, casi vamos a seguir en este proyecto, aunque no sea el nuestro, porque aquí os puedo enseñar lo mismo con estos tipos de muros. Vienen en pies y pulgadas, pero bueno, para el caso nos vale. Entonces voy a coger aquí un muro de ejemplo que tiene aquí ladrillo en la parte exterior, y no sé si la parte interior son bloques. Bueno, voy a coger este que tiene también yeso, gypsum. Este aquí. Entonces, como veis, aquí tiene varias capas. ¿Veis? Aquí tiene, a ver si lo acierto, aquí tiene ladrillo, creo que aislante, una parte interior que debe ser de bloques y el yeso aquí. Entonces vamos a poner este por las buenas. A ver, aquí, bueno, lo estoy poniendo, como veis, paralelo a la vista. Le doy a top, la T, para ponerlo en horizontal. Bien. Vale. Bueno, entonces, como vimos, estos son muros que son conjuntos de prismas que están asociados por bajo un concepto que es el de grupo gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, recordaréis que si yo desactivaba el grupo gráfico, que era este botón de aquí, pues podía actuar individualmente sobre cada una de las capas. Voy a darle aquí una ilustración sin sombras. Bueno, pues aquí lo tenemos. Efectivamente, este era un bloque, esto es un ladrillo, y aquí hay un aislante, y esto supongo que es un tablero lo diré, de un plasterboard, un tablero de yeso, y supongo que esto representa la estructura, la capa de la estructura. Bueno, esto es característico y lógico de Ecosim. No aparece aquí la representación de los perfiles de lo que sería el tablero este de yeso. Porque, o sea, solo aparece, perdón, una capa que representa esa estructura. ¿Por qué no aparece? Porque, como os he dicho ya varias veces, esto es simplemente la extrusión de una serie de formas rectangulares colocadas de modo vertical. Y evidentemente no hay manera de hacer los perfiles intermedios con una extrusión. Sería una repetición de elementos, pero no es el concepto de muros de Ecosim. En fin, lo que os quería enseñar con esto es cómo se crean definiciones de muros compuestos. En fin, pues esto hay que recurrir hay que explicar un poquito cómo funcionaba esto antes en programas anteriores. En Triforma, como os he contado, lo único que existía de definición de datos asociados a los objetos era esta primera parte, lo de families and parts. No existía lo de grupo de datos. Entonces, como herencia de aquel momento en el que solo existían esas cosas, la definición de los muros está dentro de esta definición de Family and Part Editor.
Si os fijáis aquí en la parte de la derecha tenemos parts convencionales y compound parts, ¿de acuerdo? Entonces, unas son las partes convencionales, son las partes de hoja única, y sin embargo estas son las compuestas de varias hojas. Entonces aquí tenéis example C parts, es decir, compound parts, y wall assembly, que es la familia que incluye las diferentes definiciones. Entonces yo creo que hemos cogido este de aquí, y si doy al botón de la derecha Properties, sale este diálogo que es de definición de las diferentes capas que tiene un muro compuesto. Entonces veis aquí que tiene Wall Component Brick, Airspace, CMU, que supongo que es el bloque interior, este de hormigón. El metal framing es precisamente la estructura metálica que decíamos, y el tablero de yeso. Entonces, bueno, no entro en detalles, pero para que sepáis, aquí es donde se define, por ejemplo, las prioridades de las diferentes capas, es decir, cuál es la primaria, cuál es la estructura que tenéis aquí, cuál es el forrado, y aquí hay diferentes, como veis, prioridades bueno, las capas que funcionan. Esto tiene mucha importancia a la hora de, por ejemplo, los encuentros. Cuando hacéis una T, pues cuál avanza cortando las demás, etcétera. Aquí tenéis el grosor de cada una de las capas y el horizontal offset, es decir, cómo se colocan unas respecto a otras. Si nosotros quisiéramos un espacio aquí entre dos capas, pues pondríamos una distancia mayor que el grosor. Vertical offset se refiere a este rectángulo donde se pone más arriba, más abajo. La altura, que sí es variable y la podemos modificar al colocar el elemento. En fin, muchas cosas, no entramos en detalle, pero que sepáis que aquí es donde se definen todas y cada una de las shapes rectangulares que luego se utilizan a la hora de colocar un muro, extruyéndolos a lo largo de una línea. Este dibujito desgraciadamente no se puede hacer zoom, pero esta parte de aquí abajo veis dos círculos de color rojo, uno más grande, uno más pequeño. Bueno, esto sirve para definir el punto que se utiliza para el replanteo y el grosor principal del muro. Veis aquí que tiene total thickness esto de aquí, y aquí main wall thickness tiene otro valor. Eso quiere decir que realmente el muro pues tiene una parte principal y que hay determinados elementos que pueden exceder ese valor principal. ¿A qué me refiero con eso? Imaginaos que tengo un muro que está apoyado sobre un forjado. Puede tener luego a lo mejor un revestimiento que pase por delante del forjado, y ese revestimiento puede tener un valor variable. Si son unas bandejas de aluminio, por ejemplo, pues puede ser más grueso o menos grueso respecto al borde del forjado. Entonces eso mantendría el replanteo al borde del forjado y nos permitiría hacer crecer la cara exterior. En fin, son cosas ya un poco de detalle de la definición. Lo que sí que os quería enseñar es que el sitio de la definición de los muros está aquí. El resto de las cosas se define pues en la biblioteca de células compuestas, etcétera. Pero los muros habitualmente, bueno, es una cosa que es difícil de encontrar, pues se define aquí dentro de Family and Part Editor.